Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Les habla Omar Osorio Moretti. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes unas reflexiones sobre un tema que es muy famoso dentro del ámbito de la literatura y de la gente que lee literatura y obviamente pues pertenecen al ámbito la, de los archienemigos de la misma, ¿no? Y de las grandes estrellas que serían los creadores, que es la crítica literaria y los que la ejercen, que serían los críticos literarios, ¿no? Creo que no hay mucho que decir sobre esta imagen que ha sido popularizada a través no solamente de obras, digamos, de la misma literatura, sino hasta películas y cosas por el estilo, ¿no? Ya la misma idea de criticar se ve bastante odiosa dentro del ámbito popular en el que nos desenvolvemos. En ese sentido, pues bueno, básicamente, ¿de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de crítica literaria? Recuerden que básicamente es la mirada sustentada en los componentes formales que puede tener una obra literaria por parte pues, de una persona, ¿no? Esto en términos muy básicos. Sabemos después que una obra literaria puede estar relacionada no solamente con los elementos formales, es decir, la manera en que se escribió para decir un juicio sobre ella, sino que también podemos compararlas desde el punto de vista de la serie literaria a la que pertenece, es decir, que si tenemos una novela podemos comparar esa novela con otras del mismo género o con otros autores que han hecho ese mismo tipo de novelas, o también podemos hacer un análisis dentro de, digamos, el contexto histórico en el cual la está haciendo, entonces podemos analizar cómo desde los orígenes de Grecia ha cambiado o hay algún tipo de novedad o no. Y finalmente, pues podemos estudiarlo dentro de la historia, digamos, de las ideas estéticas, ¿no? Es decir, cómo dentro de una idea determinada, quizá de poesía, ciertos productos literarios rompieron el molde. Es decir, la crítica literaria no es tan rígida como podría parecerlo al principio y en ningún caso pertenece a estas fórmulas que nosotros solemos ver en las redes de tal obra es una porquería, el hombre no debió haber escrito eso, es más, no debió haber existido jamás este señor. Eso bajo ninguna perspectiva tiene un carácter crítico. En el peor o mejor, dependiendo de la persona de los casos, es un insulto y como tal, pues debe rechazarse y no practicarse dentro del conocimiento de la literatura. Entonces, todo lo que entendemos como crítica ya se nos cae al dejar digamos, dejar de lado esta idea de lo visceral, de lo adjetival, de lo insultante que puede ser ciertas emisiones, digamos, valorativas sobre los textos literarios. Bajo ninguna perspectiva, la crítica literaria se basa en andar babeándose frente a lo que dice un texto o andar enojado y querer golpear al autor de ese texto. Esos son elementos hormonales emotivos que sin duda están cuando alguien lee, pero no son los elementos principales. Los elementos principales al momento de estudiar críticamente un texto implica leer con mucho detenimiento la obra y ver cómo está construida para hacer una evaluación sustentada de su importancia o no dentro de un contexto determinado. Eso en principio es lo que tiene el carácter crítico con relación a la literatura, que dicho sea de paso, ese carácter crítico no solamente es un elemento propio de la literatura, ese carácter crítico que podríamos llamar una facultad, también lo tienen, por ejemplo, los historiadores, lo tienen otros científicos sociales como los antropólogos, los sociólogos, incluso las personas que estudian otras formas artísticas, como podrían ser los cineastas, etcétera, etcétera. Que aquí a veces hay algo muy curioso, y no sé si ustedes lo han notado, que muchas personas a veces detestan a los críticos literarios, los consideran como personas que no tienen ningún tipo de autoridad para cuestionar la validez o no de unas obras, pero esas mismas personas son las que después no se pierden la lista de los Oscar para ver todo el espectáculo que se manifiesta allí. Es decir, por un lado detestan a los críticos del área de la literatura, pero están totalmente plegados a lo que dice la academia y los críticos de esa academia cinematográfica. Entonces ahí vemos un poco las contradicciones que pueden tener algunas personas al hablar de esto y que más bien muestran cierto grado de lugares comunes más que una postura críticamente tomada, ¿no? Esto un poco para defender la idea que se tiene en contra de los críticos porque hay mucho de injusto y de impreciso en ese sentido. Entonces, ya sabiendo más o menos de qué hablamos cuando hablamos de crítica en la literatura, habría que decir cuál es la importancia que tiene esta forma de
conocerlo, ¿no? Me voy a quedar con tres y voy a tratar en la medida de lo posible de interrelacionarlas porque realmente funcionan como un todo compacto, ¿no? La primera cosa que nos puede llamar la atención si no hemos meditado mucho en la importancia de la crítica literaria es que la crítica literaria, aunque no lo veamos así, la crítica literaria tiene la función de crear, de construir lo que nosotros entendemos por literatura. Y ustedes podrían decirse, bueno, ¿cómo es eso posible? Toda vez que quienes hacen la literatura son los literatos, son los escritores, los poetas, los dramaturgos. ¿Cómo es que un crítico que está evaluando una obra va a ser el forjador de esa literatura? Pues sencillamente por la sencilla razón de que una cosa es el texto literario, que sencillamente sería un libro que está en algún lugar de alguna biblioteca o una librería, y otra cosa es el sentido que le damos racionalmente a todos estos textos literarios que encontramos allí. De manera que cuando la crítica literaria empieza a evaluar los textos y dice, este es bueno, este es malo, este da un aporte, este tiene relación con esta tradición, este está cuestionando esta tradición y por tanto tiene un elemento importante y novedoso, este está rompiendo con la tradición y también puede tener un elemento novedoso, está creando un sentido de un concepto que se llama literatura. En ese sentido, una cosa es que haya objetos literarios que siempre habrá, porque desde que el hombre ha imaginado, ha creado también esta literatura, de alguna manera estos objetos literarios, pero si no hay alguien que los lea, que los comente y que establezca un sentido a lo largo de la historia, no podemos decir que exista literatura, porque cuando estamos hablando de literatura, estamos hablando de una construcción de un proceso estético que ha existido desde los orígenes de nuestra civilización occidental. En ese sentido, para hacer una analogía un tanto, digamos, lógica, el objeto literario, el texto literario, es a la crítica literaria lo que los hechos de nuestra vida en el mundo es a la historia o al historiador. El historiador es el que se encarga de darle el sentido a toda esta maraña de acontecimientos en las que estamos inmersos mientras vivimos en un lugar determinado. Mientras vivimos y no haya nadie que reflexione sobre eso, todavía no hay historia. Hay acontecimiento, hay vivencia, hay hechos, pero no han sido pasados a través del estudio y la reflexión para crear el sentido histórico de algo. Lo mismo ocurre con la crítica literaria. La crítica se encarga de estudiar cuáles han sido los textos más representativos, como les acabo de decir, y en ese sentido están creando un sentido de un objeto, que es la literatura. De manera que cuando alguien dice, ¿cuáles son las mejores obras que me puedo leer yo en lengua española? Y entonces vengan y digan que tienes que leer El Quijote de Cervantes, que tienes que leer El Buscón de Quevedo, que tienes que leer Rayuela de Cortázar, que tienes que leer los poemas de Oliverio Girondo, lo que estamos viendo es el resultado de un pensamiento crítico que ha logrado interpretar estos materiales y darle un sentido y decir, esto es lo que nos ha marcado como historia cultural en Occidente. Entonces, eso es un elemento que se le debe en gran medida a la crítica literaria, aunque mal paguen. De hecho, mucho de lo que los grandes, por ejemplo, escritores de la antigua griega conocemos, lo conocemos gracias a la crítica. Las grandes obras de Sófocles, de Esquilo y todos estos autores, que, por ejemplo, griegos, la dramaturgia griega, se le deben sobre todo pues a críticos de Alejandría que lograron estudiar cuáles eran los mejores textos y muchas veces hasta establecer autoría desde un punto de vista filológico. Entonces hay mucho que se le debe a la labor crítica porque la labor crítica, y vuelvo con esto, no es lanzar adjetivos de encomio o de denostación, es decir, ni babiar ni golpear a los autores de las obras literarias. Es un proceso más analítico y más de comprensión, y aunque en ese proceso de comprensión hay una valoración buena o mala, porque de alguna manera siempre cuando estamos evaluando críticamente tenemos que tener una postura de valor. Tenemos que decir si algo es bueno o malo y desde qué perspectiva. Entonces, no es malo decir que un texto es malo o no es bueno, no es malo tampoco decir que un texto es bueno. Lo malo es cuando estas valoraciones no tienen ningún tipo de sustentación. Ahí es cuando se pierde cualquier tipo de credibilidad en el discurso.
Y el segundo aspecto que vale la pena destacar de los críticos literarios es que si crean la literatura como concepto, de alguna manera también van construyendo una serie de valores o una especie de horizonte, vamos a decirlo un poco en términos teóricos, un horizonte de expectativas como lectores. Es decir, que cuando nosotros como lectores tenemos una idea más o menos de lo que es la literatura, de qué debe ser una novela, de qué debe ser una buena novela, hay ya un trabajo hecho previo que se le debe en gran parte a los críticos literarios, que a veces desde una posición muy marginal frente a su sociedad, pues también hacen una contribución importante. Y otro elemento que también vale la pena resaltar es que nos gusta o no también los críticos, sobre todo los buenos críticos, los que tienen formaciones y sobre todo en estos tiempos hay muchos con muy buena formación gracias a las universidades donde se enseñan letras o filología. La crítica literaria también tiene un componente que lamentablemente cada día más se ha ido perdiendo por abandono de esa función. Tiene un alto componente educativo, tiene un componente en donde al dialogar con el lector inteligente busca de alguna manera mostrarle su punto de vista y hacerle cambiar de parecer frente a aquellas cosas que no sabía o que tenía una posición que ya no va a tener porque ha sido convencido de ellas. De manera que, lejos de ver al crítico y a la crítica literaria como un factor enemiga de la literatura, enemiga de la cultura, realmente tiene un gran componente de filtro educativo y sobre todo de construcción de esa idea de lo que tenemos por literatura, que no es eterna, que tiene sus errores. Eso ocurre en cualquier disciplina que se precie de ser mínimamente, digamos, racional y mínimamente científica, entendiéndola como aquella a través de la cual tenemos una serie de métodos que crea el hombre para conocer mejor algo, ¿no? Nada es perfecto dentro del conocimiento del hombre y si no ocurre en ámbitos tan distantes de nosotros como la astronomía, donde hay planetas que dejan de ser planetas y después vuelven a ser planetas enanos. ¿Cómo no va a pasar con algo que está intrínsecamente ligado al hombre como es su capacidad de imaginar y su capacidad de representar el mundo? No, no podemos ser tampoco tan estrictos en ese sentido. Y creo que más bien el hecho de que exista una crítica literaria todavía, aunque en un grado académico, lamentablemente todavía muy alejado, cada vez más alejado de los lectores comunes, es la que hace posible que hoy en día todavía hablemos de literatura en ciertos términos y podamos conocer qué es lo que se está haciendo en nuestro tiempo y cuáles cosas dentro de este mare magnum de mundos editoriales, de libros que se publican anualmente, vale la pena leer para conocer un poco pues, los valores culturales de nuestro tiempo. Y bueno, nada, esto era básicamente lo que quería convertir con ustedes. Si tienen alguna idea diferente, me gustaría leerlos y compartir con ustedes esta discusión. Y no me queda más nada que agradecerles por haber estado presente en este video. Nos vemos en los siguientes y hasta pronto.